Buenos días a todas. Hemos dado 5 minutitos de cortesía para que la gente se fuera uniendo, pero vamos a comenzar ya, si os parece. Me presento, yo soy Marta, soy la coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Y bueno, estamos participando en esta feria a lo largo de todo el día. Podéis visitar el stand, charlar con nosotros, y nos parecía interesante traeros y compartir con vosotras y vosotros un tema que a nosotros nos ha hecho trabajar mucho durante los 2 últimos años y nos ha hecho transformar nuestros itinerarios para adaptarnos a una realidad que tenemos encima, que tiene que ver con la transformación digital. Entonces, en este caso quiero presentaros a Lara Vidal, que es una de las técnicas del proyecto Empleando Digital, que nos ha acompañado en estos 2 últimos años en esta transformación, que no ha sido solo digital, sino que también ha sido personal y profesional. Ha sido una transformación que nos ha llevado a pensar mucho más allá, a creer en cosas que al principio nos parecía difíciles de creer, y que yo creo que con los últimos meses que hemos vivido se ha demostrado más que fehacientemente que ese cambio de chip y ese cambio profesional era necesario y requerido, y todo esto nos ha ayudado a readaptarnos durante este tiempo. Nos está ayudando mucho a repensar los itinerarios con las personas que participan, a repensar la formación para que sea cada vez más adaptada al mercado laboral en el que nos movemos. Y bueno, pues no queríamos dejar de compartir con vosotros este tema, y sobre todo queríamos contar con Lara, que ha sido una persona que nos ha acompañado durante este tiempo de una manera, como ahora vais a ver, muy motivante y muy divertida, y seguro que vais a disfrutar mucho la conferencia. Entonces, si os parece, también por cuestión un poco de orden, mantendremos los micrófonos apagados durante el tiempo que ella interviene y abriremos al finalizar un turno en el que podamos participar, preguntar, comentar sin ningún problema, y bueno, pues entre todas sobre todo aprender y pensar en más allá y en cambiar ese chip personal y profesional. Pues doy paso a Lara. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, y a todas las personas que estáis aquí en este momento. Efectivamente, como os decía Marta, yo os voy a hablar de un poquito qué está pasando en el mercado laboral, pero sobre todo qué tenemos que hacer al respecto para permanecer empleables, porque está ocurriendo una transformación digital que afecta muchísimo a las formas de trabajar y a lo que una persona que quiere trabajar tiene que tener interiorizado y ofrecer para permanecer empleable. Así que vamos a arrancar. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que sea de vuestro interés. Yo intentaré que estos minutos que vamos a pasar juntas sean llevaderos y sobre todo útiles, que os llevéis cosas que os sirvan, ¿vale? En primer lugar, bueno, esto es lo que os decía. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo está el patio laboral, brevemente. No voy a hacer una superconferencia del mundo laboral porque además ahora sería demasiado osado. Pero bueno, para entender sobre todo un pequeño contexto, para entender la segunda parte, que es la que más me interesa, que es la de cómo me mantengo empleado. Con esto vamos a hablar del futuro del trabajo. El futuro del trabajo que en muchas ocasiones, como vamos a ver, ya es el presente, ¿vale? Entonces, en el futuro del trabajo, ahora mismo, en este contexto tan peculiar en el que estamos, tendríamos que hablar como a 2 velocidades. El futuro del trabajo a corto plazo, que sabemos que está un poco condicionado por este bichito que nos ha estado acompañando durante los últimos meses. Y de esto os voy a hablar en primer lugar, ese mercado de trabajo a corto plazo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo en el mercado laboral? Bueno, pues se han hecho varios estudios. El más interesante me ha parecido este de Fundación ADECO, que hace un análisis del mercado laboral después del COVID-19, aunque no estamos después del COVID, estamos durante, pero bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora, después de este momento crítico que hemos vivido y seguimos viviendo? Sobre todo os voy a contar la parte que nos interesa, que es dónde hay curro, dónde va a haber curro con toda esta movida. Bueno, pues lo que nos dice este análisis, porque es lo que estamos viendo que está pasando, es que va a haber trabajo en el sector del comercio y la distribución, personal de almacén, eso sí, con manejo de radiofrecuencia, traspaleta, carretillas elevadoras, personal de caja de supermercados. Y ya nos empiezan a hablar de competencias, es decir, ¿qué es eso que nos hará empleable? Que sea una persona resolutiva, con capacidad de comunicación y orientación a las personas. En el sector del comercio y distribución,
Pero en el e-commerce, que ahora es el boom y veremos que más adelante también. Igual, personal de almacén, todo lo que sea distribución, ahora ya es brutal. Si siempre ha habido trabajo en el sector de la logística, porque es como muy transversal, muchos tipos de empresas tienen almacén y distribución. Ahora ya es brutal, porque todos pedimos desde casa, todas queremos que nos lleguen las cosas a la mayor brevedad posible, y esto no solo se está disparando, sino que se seguirá disparando. Después del COVID y después en toda la transformación digital, seguiremos con ello. Personal de reparto, evidentemente. En el sector de la industria, operarios de fabricación, manejo de maquinaria industrial para fabricación de diferentes productos. Ya no estamos hablando de que la persona fabrica, sino de que la persona maneja una máquina que fabrica. Y en el sector agrario, la recolección, la recogida de cosecha en el campo de cultivo y preparación para el envío a fábrica, proveedores o consumidor final. Esto ahora, en un futuro veremos que estos son trabajos que también tienden a desaparecer, pero en este corto plazo, post-COVID, estos son los sectores que seguirán dando empleo. Sector de atención al cliente, teleoperadores y comerciales telefónicos, personal administrativo y de recepción, la atención en las visitas a empresas, el registro de información. En el sector IT, por supuesto, los técnicos Help Desk, la atención a usuarios con herramientas tecnológicas que trabajan en remoto. Esto lo hemos aprendido a contrarreloj en este tiempo de confinamiento, teletrabajo, etcétera, muchas personas. Y otras, las que no les ha tocado porque desgraciadamente no han podido teletrabajar, deberían estar entrenándolo. Sector de sanidad, ¿qué vamos a decir de nuestros sanitarios? Que cada vez vamos a necesitar más personas que cuidan a personas. Ese es un sector que va a crecer muchísimo, la atención y los cuidados. Gerocultores, auxiliares de residencias, personal sanitario, personal de atención en colectividades, comedores, residencias, hospitales, personal de limpieza. ¿Qué habríamos hecho sin el personal de limpieza, que siempre pasa desapercibido? Yo a veces veo que hay lugares de trabajo en los que ni siquiera se saluda a esa persona que pasa haciendo la limpieza, no puedo entenderlo. Ahora parece que por fin a todas estas personas tan profesionales se les ha dado un lugar importante y va a seguir creciendo este mercado laboral. Y transporte de viajeros. Pero vamos a ver qué pasa con ese largo plazo que tiene que ver con esa transformación digital que ya venía y que durante este periodo de crisis tan peculiar se ha acelerado. Yo lo agradezco, pero es verdad, oí esta mañana a Sarah Harmon en otra intervención de la feria decir, de Habitísimo, decir que hemos adelantado, siendo prudentes, 5 años. Lo que hubiéramos hecho en 5 años, hemos tenido que hacerlo, nuestra transformación digital en el empleo, durante el periodo de confinamiento. O sea que siempre, como estos gurús super happy, habrá que sacar lo bueno de las cosas malas, y en este caso es la aceleración, aunque haya sido un poco a la fuerza de este proceso. Bueno, para ponernos en contexto, sabemos que estamos en lo que llaman la cuarta revolución industrial, que a diferencia de las anteriores, lo que le da su diferencial es la velocidad. Todo va a otra velocidad que en las anteriores era mucho más reducida. Y eso conlleva que necesitemos mucha más capacidad de adaptación y otra serie de competencias y destrezas que vamos a ir viendo a continuación. Todo esto entra en juego, los robots, el Internet de las cosas, cacharritos que hablan entre ellos, entras en tu casa y dices, Alexa, súbeme la persiana. Todo esto era inimaginable hace mucho tiempo, ¿vale? El Big Data, que nos ayuda a analizar datos a lo bestia, que tendrían que estar 30 matemáticos durante 3 años para hacer lo que hace el Big Data. La realidad aumentada, que de pronto todo el mundo empezó a jugar a Pokémon Go y veías bichitos a través de tu teléfono por cualquier sitio, y resulta que es muy útil para educación, para el empleo, etc. Todo esto entra en juego ahora en el mundo laboral y tenemos que familiarizarnos con ello. La robotización del trabajo. Entran conceptos desde hace tiempo como digitalización, computarización, transformación digital, y tenemos que ir sabiendo de qué va esto y cómo me va a afectar a mí. ¿Cómo puedo permanecer yo empleable en todo esto? Tenemos miedo de que la robotización y la digitalización sea esa primera imagen, que un robot quite muchos puestos de trabajo. Pero en realidad también es la segunda, que es que nos vamos a complementar, que toda la tecnología viene a apoyar nuestro trabajo. Es verdad
que van a desaparecer empleos, pero van a desaparecer empleos que, en fin, tampoco le gustan mucho a nadie. La automatización y la computarización del empleo complementan a los trabajadores que realizan tareas no rutinarias y abstractas. Sustituyen, eso sí, a los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas rutinarias, con lo cual bien sustituidos están, porque son trabajos que no son demasiado, no te llenan, no te realizan, ¿vale? Y no afectan a las personas que realizan tareas creativas y no rutinarias. Podrán ser herramienta de apoyo, pero no, esos empleos no corren peligro. ¿Qué desaparecerá y qué permanecerá? Pues hablamos más de tareas que de puestos de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo se puede dividir en diferentes tareas. Pues es muy probable que se automaticen tareas, es decir, partes de un puesto de trabajo. Desaparecerán las tareas sistemáticas, repetitivas y que involucran esfuerzo físico. A mí eso me parece bien, que eso sea reemplazado por software, máquinas, robótica, etc. Porque la tecnología lo puede sustituir fácilmente. Esa tecnología también es complementaria para trabajos cognitivos no rutinarios. Hay cosas que no se pueden sustituir, sobre todo, como hablábamos, el trabajo de los cuidados, todo lo que conlleve creatividad, todo lo que conlleve empatía. Ahí no nos pueden sustituir ningún software ni ninguna máquina, pero pueden ser herramientas que nos acompañen y faciliten ciertas tareas de nuestros trabajos, y eso está bien. Las profesiones con tareas rutinarias, como os vengo diciendo, tienen más probabilidades de ser automatizadas. Por lo que, ¿cuáles van a ser las habilidades más valoradas para las personas? Pues no va a ser el que empaquete más rápido, eso lo hace una máquina. No va a ser el que ponga ladrillos más rápido, eso en 0, lo va a estar haciendo una máquina. Son las habilidades creativas y sociales las que van a ser las más valoradas. Y aquí ya empezamos a dar unas pinceladas de lo que tengo que tener interiorizado para permanecer empleable, para ser una persona deseable para un trabajo, que me elijan a mí. La inteligencia emocional, cada vez más. Hay muchas formas de entrenarla. Hoy más que nunca tenemos acceso a un mogollón de recursos para entrenar cualquiera de estas competencias. La inteligencia emocional nos ayuda a autorregularnos y que no nos afecte demasiado el devenir del día a día y no interfiere en nuestro rendimiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El pensamiento analítico y crítico. A mí esto me parece muy importante en el momento en el que estamos, que hay personas que el razonamiento que te dan para decirte algo es que lo han visto en Facebook. Entonces, tenemos que desarrollar urgentemente ese pensamiento analítico y crítico, que la información que nos llegue seamos capaces de analizarla y seamos capaces de ser críticos con ella, porque lo que a veces simplemente hacemos es, en lo que yo creo, me lo creo todo, y en lo que yo no creo, lo maldigo todo. Y perdemos objetividad, perdemos información y perdemos competencias al perder información. Y eso nos puede ayudar, el pensamiento crítico y analítico, a tener más competencias para el empleo. La voluntad por seguir aprendiendo en este momento es imprescindible. Y no digo más porque voy a incidir en ella un poquito más adelante. Y la capacidad de adaptación. Esta la hemos demostrado todos y todas en los últimos meses. Solo tenemos que ser capaces de recordarlo y de aprender a llevarnos las herramientas que ya tenemos en nuestra caja de herramientas personales a nuestra caja de herramientas profesional. Acordarnos de estos meses en los que nos hemos adaptado a ser profes en casa, a no salir nada más que a comprar de vez en cuando y si te tocaba porque lo echábamos a suertes, a llevar mascarilla durante todo el día cada vez que sales a la calle. Esa capacidad de adaptación nos la tenemos que llevar y aprender que es una competencia que puedo aplicar también en el trabajo para ser más empleable. La digitalización impone grandes desafíos y estos ya son un poco más a nivel social, más que míos personales, aunque también, porque lo personal es social. Asumir el riesgo de pérdida de empleo. Los gobiernos tienen que asumir que esto va a pasar, pero que también se va a crear otro tipo de empleo. Recualificar a los trabajadores y trabajadoras. Van a cambiar los empleos, con lo cual tenemos que ayudar a la fuerza laboral, a nuestras personas trabajadoras, a que se recualifiquen para ese cambio en el mercado. Y habrá personas que no se puedan readaptar a ese mercado. No pasa nada. No todo el mundo puede acceder a esa recualificación, ni todo el mundo va a poder adaptarse.
por lo cual tenemos que proveer de rentas a quienes no pueden adaptarse. En eso se están tomando ciertas medidas que ya iremos viendo cómo funcionan, pero desde luego era algo que los estudiosos del empleo llevan diciendo muchos años. Hay gente que no se va a poder adaptar y no podemos dejarles fuera de la ciudadanía, ¿vale? Surgen otros modelos de trabajo que trae la digitalización. Todos conocemos esas empresas que veis ahí. La gig economy se llama, que está basada en trabajos esporádicos. Sobre todo el trabajo, por ejemplo, de plataformas, en el que queda mucho por regular y ahora mismo asociamos esas plataformas a trabajo precario. Pero no es la idea que se mantenga así. Cuando el trabajo en plataformas se regule y sea mucho más ajustado a la realidad del mercado laboral, será una gran oportunidad, porque seremos un montón de personas con talento poniendo nuestro talento donde queremos y cuando queremos, a disposición de los clientes cuando nos parezca mejor a nosotras. Y las condiciones serán bastante mejores. De hecho, las condiciones las pondrá la persona que pone el talento. Lo que pasa es que por ahora ya sabéis que muchas veces pasa que las ideas y las empresas van más rápido que la administración y la regulación. Esto pasa también mucho en la educación reglada, en la formación. Por ejemplo, en la formación no profesional. Va tan deprisa el cambio en el empleo, salen profesiones nuevas que cuando quieres configurar desde el Ministerio de Educación o desde el ciclo formativo para esa profesión, cuando terminas el proceso de crear ese ciclo formativo, ya se ha quedado obsoleto. Entonces, esto está pasando también con este tema, que va más deprisa. Entonces, de momento, al no estar regulado, las condiciones no son óptimas. Pero escuchad bien esto, el trabajo en plataformas va a formar parte de nuestras vidas de una forma muy protagonista, recordad esto. En general, la creación de empleo que irá sustituyendo a la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la revolución digital y la robotización no provendrá tanto de profesiones nuevas, que habrá muchas, como de la evolución paulatina de empleos que ya existen. Es decir, nos vamos a encontrar en el mismo mercado empleos que permanecen, empleos que se transforman y empleos nuevos y convivirán. Esto es una foto que quería dejaros sobre la previsión del empleo en España para 2025. Como lo que hemos ido diciendo, salud y servicios sociales, todo el tema de los cuidados, servicios de tecnologías de la información y la comunicación, ocio y cultura, servicios profesionales, educación, restauración, transporte y logística. Bueno, el resumen que os quiero dejar de la foto global del mercado laboral es que ahora mismo lo que va a crecer es los cuidados en toda su extensión y la logística también en toda su extensión, que tengamos eso presente y que probablemente eso siga creciendo después de la crisis COVID. Y en el mercado en transformación digital tengamos en cuenta los puestos que se van a ver más afectados, que está bien porque son un rollo, y los que se van a ver menos afectados y ayudados por esa tecnología. Bueno, con todo este contexto, entonces, ¿cómo me mantengo yo empleable? Hemos visto algunas pistas ya, pero vamos a ver un poquito mejor cómo me mantengo yo empleable. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál está a mi disposición? ¿Cuáles son esas destrezas que tengo que entrenar? Bueno, lo primero, habilidades de comunicación. Os he puesto este ejemplo, muchos de vosotros y vosotras habréis visto esta serie, La Casa de Papel, porque este protagonista, el profesor, su mayor competencia es su capacidad de comunicación y de persuasión. Eso es importantísimo. Coge a un grupo de tiraos y fijaos en lo que les convierte. Cómo les convence, cómo su lenguaje no verbal, cómo les va comunicando. Pues eso hoy en día es importantísimo. Y me decís, ¿qué tendrá que ver esto con la era digital? Pues precisamente las competencias que más se van a valorar en una persona en la era digital son las competencias personales, porque esas no las puede hacer ningún software. Con lo cual, la habilidad de comunicación, la asertividad, la escucha empática, escuchar para entender, no para contestar, la persuasión o el saber hablar en público, muy cotizada. Por otro lado, la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional nos ayuda, como os decía antes, a tener unas relaciones efectivas en el trabajo y a que nuestras emociones y nuestros afectos no incidan, o al menos no incidan demasiado negativamente en nuestro rendimiento laboral. Y también aquí os pongo de ejemplo dos de mis personajes favoritos, podéis empezar a intuir que a lo mejor soy un poco friki, sí, que son la comandante Leia, Jedi, que en toda su trayectoria como buena Jedi, desarrolla una inteligencia emocional importantísima y además un referente femenino de inteligencia emocional. Y Tyrion Lannister, que a este no le queda otra que desarrollar inteligencia emocional y también tiene mucho de la anterior, de la capacidad de comunicación y persuasión. Flexibilidad y adaptabilidad. No conozco a nadie que le pongas en cualquier sitio y esté bien puesto como Broncano. Broncano tiene una agilidad mental, se adapta al cambio, se adapta a la incertidumbre. Bueno, todos sabemos que, o a quien le siga y le guste, que jamás se ha preparado una entrevista, que llega a trabajar 5 minutos antes, con lo cual os podéis hacer una idea de la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad que tiene. Por eso quería ponerle de ejemplo. Y en este mercado tan cambiante, en esta situación mezcla de COVID y transformación digital, pues esta flexibilidad y adaptabilidad imprescindibles. Esta infografía me gusta mucho. Es un resumen de las más importantes, las 16 competencias importantes para los trabajos del futuro. Para quienes estéis interesados, al terminar la exposición, en el chat os dejaremos la presentación, ¿vale? ¿Cuáles son? Algunas ya las hemos dicho. Adaptación rápida a los cambios, autoaprendizaje importante, trabajo en entornos digitales, trabajo en remoto, creatividad. Ahí las tenéis recogidas todas. Pero a todas estas, perdonad que voy a beber un poquito. A todas estas hay algunas que yo quiero añadir de mi cosecha o recalcar sobre lo que hemos dicho, ¿vale? Que son actualización permanente. Estés buscando trabajo, estés trabajando o estés sin ninguna de las dos cosas y ahora mismo relajado. Tienes que formarte siempre. Nunca hemos tenido tan accesible la formación y la información sin apenas inversión. Siempre tenemos que estar en beta. ¿Qué significa esto? Cuando las grandes compañías sacan una nueva aplicación o un nuevo software, sabéis que primero lo lanzan en beta. ¿Qué significa esto? Que te están diciendo, esta es a prueba de errores, no es la versión definitiva, es la versión que mejoraremos. Pues tú siempre tienes que estar en beta, siempre tienes que estar pensando que eres la versión que tiene que seguir mejorando. Esa es la idea. En este momento de cambios, la curiosidad es una competencia, el estar aprendiendo siempre, el no conseguir un empleo sino mantenerlo, también depende de que te sigas formando o no solo adquirir un empleo y mantenerlo, sino promocionar después, pues eso pasa por la curiosidad. No hace falta hacer 500 máster ni 500 cursos, es aprender. Parece que tenemos la suerte de que estamos superando un poquito la titulitis en este país, con lo cual a lo mejor no te piden un título, te piden que les cuentes y les demuestres qué sabes hacer, qué es eso que aprendes continuamente. Pues ahí va a estar una de las competencias más solicitadas. Algunos recursos accesibles y gratuitos. Igual, al terminar la presentación, por el chat, os voy a facilitar unas infografías interactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que os hablan de recursos como estos que veis aquí en pantalla y cada uno, donde pone Google Actívate, tienes el enlace para acceder a esos cursos. O en los de Telefónica tienes el enlace, los de Cruz Roja tienes el enlace, ¿vale? Entonces os pasaremos esas infografías con información sobre cursos gratis, sobre búsqueda de empleo, etcétera, para que tengáis esos enlaces directos. Competencias digitales. ¿Cómo no iba a nombrar las competencias digitales? Ahora mismo se dan por hecho, pero yo no lo tengo tan claro. Crees que tienes, pero puede que no tengas. En el último estudio europeo de competencias digitales que salió hace 2 semanas, nos dice que en nuestro país el 43% de las personas carecen de competencias digitales básicas. Ojo, básicas. Muchas veces pensamos que por tener móvil ya tenemos competencias digitales. Es un poco lo que os digo ahí. Usar Instagram, TikTok y jugar al Fortnite no son competencias digitales. Son cosas que hacemos que pueden facilitarnos
el acceso a las competencias digitales, porque ya tenemos cierta destreza, pero no son tener competencias digitales. Las competencias digitales son otra cosa. Son esas 5 grandes áreas que os indico ahí. Tenemos que saber identificar, localizar, guardar información, tenemos que saber comunicar, compartir información, participar a través de herramientas digitales, que ahora muchas lo hemos aprendido a la fuerza, crear y editar contenidos multimedia, la seguridad, la privacidad, saber solventar ciertos problemas digitales. Todo esto son competencias digitales y ahora mismo hay millones de recursos para entrenarlas por tu cuenta, dirigido, etcétera, ¿vale? Competencias digitales son imprescindibles, no solo para el trabajo, sino para ejercer tu ciudadanía. Hay derechos que ya solo puedes ejercer si tienes competencias digitales y parece que en esto el coronavirus lo ha dejado bastante clarinete. Para pedir prestaciones, para pedir la cita médica, para muchas cosas más allá del trabajo, es imprescindible también las competencias digitales y ya no hay excusa. Déjate acompañar. Esto es, si quieres ser empleable, déjate acompañar. Somos muchos los profesionales que estamos deseando acompañarte en el trocito del camino que necesites. Cuando se rompe el coche vamos al taller. Cuando tengo fiebre voy al médico cruzando los dedos para que no sea coronavirus. Pues cuando estoy en búsqueda de empleo o busco una mejora profesional, tengo que recurrir al servicio profesional que me ofrece ese recurso. Tenéis un montón de entidades, nosotros que somos Cruz Roja, la Agencia por el Empleo que está haciendo hoy esta feria y todas las demás que veis ahí y muchas más. Puedes elegir entre muchísimas entidades para que te acompañen. Elige profesionales, elige bien, elige profesionales. Extrapola lo que decíamos antes, llévate las herramientas de una caja a otra, de cosas que haces en tu vida personal, llévatelas a tu caja profesional. ¿Qué haces en tu vida que te ayuda a desarrollar habilidades y a lo mejor no te das cuenta? Si hay personas jóvenes en esta, bueno, y no tan jóvenes, en este webinar, seguro que juegan al League of Legends. Lo tengo clarísimo. En ese juego, como en muchos otros, mira, has desarrollado estrategia, juego en equipo, habilidades mecánicas y algo muy importante, fuerza mental y tolerancia a la frustración, porque consigues no tiltearte cuando estás jugando. Cuando pierdes una partida o en tu equipo tocan jugadores malos y es imposible que ganes por muy bien que juegues tú. Que eso no te afecte, porque sabes que si además juegas cabreado, juegas mucho peor. O si estás flameando por el chat a tu equipo constantemente cuando hacen algo mal, no estás ayudando a que se pueda ganar la partida. Con eso has desarrollado autocontrol y liderazgo positivo. ¿Pero qué me dices? ¿Que el videojuego que está todo el rato mi pareja o mi hijo le ayuda a todo esto? Tampoco es para que estés 10 horas, pero lo que sí, que aprendas que todo eso ya lo tienes y solo tienes que saber transmitirlo a tu caja de herramientas laboral y saber contar que lo tienes y cómo lo has adquirido. Es importante saber llevarnos, o por ejemplo, a las personas que sois madres o padres, eso te hace desarrollar unas competencias bárbaras, pero tenemos que saber extrapolarlas. Esa capacidad de gestión de equipos, esa capacidad de gestión del tiempo, tenemos que llevárnosla al ámbito laboral y saber contarla y transmitirla en él. Y practica mucho, practica más, entrena. No ensayes un papel, busca tu propio sitio, intenta, equivócate, aprende, sigue. Practica para mostrar siempre la mejor versión de ti misma. Lo que estés haciendo, me da igual lo que estés haciendo. A lo mejor tú en el futuro tienes una visión muy concreta de dónde quieres llegar, pero hoy para poder pagar facturas, para poder comprarte un coche, para supervivir, estás repartiendo pizzas. Y es algo que a lo mejor no es tu sueño, a veces te frustra. Yo te recomiendo que lo vivas como si fuera con la mejor profesionalidad que tengas. Yo te digo una cosa, a mí hay pocas cosas que me hagan más feliz que cuando suena el timbre y es el de la pizza. Entonces, yo lo veo como mercenarios de la felicidad. Personas que llevan felicidad a otras personas, a familias. Cuando llega la pizza y todos se van a sentar juntos a cenar. La persona que lo facilita es esa persona que a lo mejor eres tú que estás frustrado.
Sonríe cuando vayas a hacer tu trabajo, cuando vayas a atender a ese cliente, porque estás llevándole una alegría. Esa es la idea. No ser happy flower y que todo te parezca bien y conformista, sino que lo que estés haciendo seas profesional y te des cuenta de que realmente tiene un valor. Hay algo que he hecho un par de veces, hay una época que me tocó viajar mucho y en los hoteles en los que me tenía que quedar siempre dejaba una nota, un par de euros y una nota a la persona que iba a limpiar esa habitación y le ponía gracias porque tu trabajo es tan importante como que facilitas el bienestar de los demás. Espero que puedas tomarte un café tranquila cuando acabes tu trabajo. Eso es sencillo hacerlo y a la persona le hace ver y valorar que lo que hace realmente tiene importancia. Y es verdad, facilita el bienestar. Y el que reparte pizza facilita el bienestar muchísimo también, ¿vale? Y te digan lo que te digan, y con esto voy a ir terminando, persigue lo que te apasione. Y esto no es psicología barata, no es coaching de fin de semana. No te pido que persigas un imposible, pero que desde la objetividad y siendo realista, nunca pierdas de vista lo que quieres hacer. También lo que quieres ser, pero eso es como mucho más inalcanzable o profundo o abstracto y de otro ámbito. Pero sobre todo persigue qué es lo que quieres realmente hacer. Ya desapareció lo del trabajo para toda la vida, pero si a ti te gusta un ámbito concreto, un sector en concreto, dirígete hacia él con todas tus fuerzas. Y todas las competencias de las que venimos hablando las irás incorporando a propósito para ese objetivo. Y irás encontrando tu lugar o lugares en ese ámbito, seguramente si no pierdes de vista hacia dónde quieres dirigirte. Para cerrar y para terminar, quería despedirme con dos frases. Una respecto al futuro del empleo que hemos hablado en la primera parte, que la dijo Jack Welch, el magnate y director de General Electric. Cambia antes de que tengas que hacerlo. ¿A quién nos ha pillado menos desprevenidos toda la crisis del COVID? A los que ya éramos un poco frikis y digitales. ¿Por qué? Porque cambiamos antes de que fuera estrictamente necesario. Ya estábamos en ese cambio. Pues yo os lo recomiendo, sed proactivas. Cambia antes de que tengas que hacerlo. Y la segunda frase con la que me quiero despedir, que es respecto a mantenerse empleable, se la escuché el otro día en un webinar parecido a este a Teresa Perales, una medallista paralímpica que ha superado muchísima adversidad, y dijo lo siguiente: los momentos más complicados y de crisis, como este, efectivamente pueden ser una oportunidad, pero solo lo serán si tú le das una oportunidad a la oportunidad. Y con esto me despido. Si queréis hacer alguna pregunta, os agradezco muchísimo vuestra atención y os recuerdo que ahora en el chat os dejaremos algo de información para que podáis contar con ella y seguir investigando en todo esto que es mi propia empleabilidad y cómo mantenerme empleable. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis por ahí. Si alguien quiere intervenir, este es el momento. Muchas gracias, Lara. La verdad es que, bueno, pues muy motivante. Estamos trabajando en ello todos los días y, bueno, no sé si de los participantes hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentar algo. Está papiendo por aquí. Comentaban antes en el chat, un poco para que lo escuchemos todos, que las competencias digitales básicas, nos decía Elena Gómez, son básicas para el día a día y además marcan el acceso a derechos fundamentales. Debemos comprometernos con nosotras mismas para acceder a una vida digna y más igualitaria, ¿no? Y en ese sentido también, evidentemente, esto es fundamental. Es lo que decías, en una época en la que no hemos podido salir, hemos tenido que acceder a distintos derechos, a distintos servicios a través de medios digitales, como verdaderos a veces héroes e heroínas, ¿no? Luchando contra todo pronóstico, haciendo clases con los niños en un móvil. Bueno, al final pues con muchas dificultades que hemos ido venciendo. Entonces ese acceso a derechos hay que garantizarlo. Y lo que le respondía a Elena también es que no nos olvidemos que los profesionales estamos para acompañar en esos procesos. Entonces que también hagamos valer ese derecho que tenemos a ser acompañados, a ser enseñados, a ser formadas y contéis con nosotras, con Cruz Roja y con otras muchas entidades que trabajan en este sentido para que os podamos acompañar y os podamos dar estas habilidades que os van a hacer completamente autónomas. Es decir, que al final de lo que se trata es de que no nos necesitéis, de que podamos incidir en un aprendizaje que sea continuo, que sea a lo largo de toda la vida y que no nos necesitéis, vengáis a saludar o a hacer voluntariado, ¿no? A Cruz Roja.
No sé si alguien ha puesto alguna pregunta. Estaba intentando pasar los archivos, pero no me lo está permitiendo en el chat. Si quieres pasármelos, si los dejo en el descargable del stand. Vale, y quien quiera, perfecto. en el propio stand se puede descargar lo que Lara nos quiere Todo el material compartir. del que os hablaba, sobre todo las infografías interactivas que pueden resultar muy interesantes, os las deja ahora Marta en el stand, ¿de acuerdo? Un saludo para ti también, Irma. Bueno, para todas las personas que habéis escrito, tenéis palabras muy agradables y me alegra que, bueno, os haya servido y esto pueda venir bien. Cualquier cosa ya sabéis que estamos a vuestra disposición desde el Plan de Empleo de Cruz Roja y además de un lujo, es un placer acompañar a todas las personas que así lo necesitéis. Si no hay ninguna pregunta más, pues nos vamos a despedir, ¿verdad, Marta? Nos despedimos, sí, y a la 1, quien quiera unirse, tendremos a las compañeras Cristina Delgado y Eva Machín, dos técnicas de selección de Cruz Roja Madrid, que nos van a contar lo que es trabajar en una casa como esta y cuáles son las formas de acceso y los puestos más demandados en nuestro entorno. Así que nada, agradecerte una vez más, Lara, y nada, enseguida cuelgo los documentos en el stand para quien quiera descargarlos. Perfecto. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.